Hola, bueno, mi nombre es Katia González Valero. El día de hoy voy a hablar un poco sobre el opus número 16 de Anton Webern, sobre uno de los cánones. Y principalmente me gustaría iniciar hablando un poco sobre Anton Webern. Él nació en 1883 en Viena y murió en 1945 en Austria a causa de tres disparos que recibió. Estudió musicología en la Universidad de Viena y desempeñó al momento de egresar por primera vez eh, la vacante de director de orquesta teatral en 1908 y también fue director de la radio austriaca. Él perteneció a la generación de Alban Berg, eran compañeros, y su mentor y su principal maestro fue Arnold Schoenberg. Ellos tres constituyen a lo que llamamos la segunda escuela de Viena. Al inicio, Anton Webern tenía composiciones que se les denomina postrománticas, con características que, que, todavía incluían la tonalidad. Y poco a poco él fue evolucionando su método compositivo, sus elementos, etcétera, etcétera, hasta que su música se convirtió en música atonal. Dentro de esta música atonal ya no se daban jerarquías armónicas y tampoco había una distinción entre lo que sería algo mayor o menor. Es decir, se quitaron todas estas divisiones, estas clasificaciones, y él pues simplemente optó poco a poco por tomar esta inclinación a nivel musical. Él marcó un hito dentro de la historia de la música porque evolucionó la misma y también innovó muchos aspectos que ya estaban agotados después de todos los años que veníamos manejando con la tonalidad. Entonces llegó un tope en la tonalidad que ya se veía rebasado y por eso fueron surgiendo estos compositores que cambiaron drásticamente el sistema musical, quebrantaron el sistema y lo renovaron. De tal forma que tuvimos como resultado esta música contemporánea, a partir de finales del siglo XIX a principios y todo el siglo XX. Entonces, bueno, él fue influencia de grandes compositores de la posteridad como John Cage, Stockhausen, Ligeti, Stravinsky, entre otros. Entrando un poco más ya en materia del canon que analicé, quisiera mencionar que este canon pertenece al Opus 16, Opus significa obra, Opus 16, que fue escrito en 1923 y 1924. Anton Webern inició lo que es el número 2, el 3 y el 4 en 1923 y hasta el final compuso el número 1 y el 5 en 1924. Es decir, que su obra no la empezó con la primera pieza, sino con la segunda, y la primera la dejó hasta el último. Todos los textos de estos cánones están en latín y fueron compuestos para soprano, para clarinete y para clarinete bajo. Y bueno, a continuación les voy a poner la pieza, que no dura más de minuto y medio. La voy a poner para que haya un contexto auditivo y posterior a eso voy a meterme ya en cuestión analítica y gestual de la misma. Entonces, es la siguiente. Bueno, esa es la pieza, ese es el canon. Primero voy a hablar sobre la parte teórica en cuestión de construcción de los sonidos de la pieza. Y quisiera mencionar que lo primero que pude notar de la pieza fue que hay una alternancia entre lo que hace el clarinete y lo que hace la soprano. Todo esto a lo largo de la pieza. Por ejemplo, en el compás número 1, el clarinete hace un si bemol y un fa sostenido, que si contamos el número de semitonos que hay entre
este sonido y el segundo sonido, que sería el sonido 10 y el sonido 6, pues nos da un +8. Y si lo hacemos por el contrario, y bueno, así fue como analicé cada compás de la pieza. Si lo hacemos de forma contraria, es decir, del sonido 6 al sonido 10, nos da un -4. Luego, en el tercer tiempo de ese primer compás, entre el sonido 9 y el 0 nos da un +3 y del 0 al 9 nos da un -9. Esto mismo sucede si nos pasamos al segundo compás en la voz de la soprano y observamos entre el sonido 4 y el sonido 8, nos da un +8 y si lo hacemos de forma opuesta, al revés, del 8 al 4, nos da un -4. Y lo mismo sucede en el tercer tiempo de ese mismo compás, ¿no? De forma descendente entre el sonido 5 y 2 nos da un -9 y de forma ascendente entre el 2 y el 5 nos da un +3. Entonces, si podemos notar aquí, los sonidos están en forma de espejo. Quiere decir que es una inversión, lo que conocemos como el término de inversión. Quiere decir que la inversión de 4 es 8, la inversión de 3 es 9, y así sucesivamente me puedo ir compás por compás y todo este patrón lo mantiene a lo largo de toda la pieza. Incluso quisiera destacar el compás 6, en el que nada más contamos con un tresillo y este tiene 3 sonidos y después hay un silencio de blanca. En este tresillo, bueno, dices, ¿cómo? O sea, yo dije, ¿cómo lo hago, no? Porque solamente hay 3 sonidos. Entonces, comparado con los otros compases que tenían 4 sonidos, este nada más tenía 3. Pues lo que hice fue hacer el cálculo de distancia entre el sonido 9 y 11, y después entre el 11 y el 8. Y me daban exactamente lo mismo que venía manejando en los otros compases. Me daban pues la inversión, que es 2 y 10, y 9 y 3. Y lo mismo sucedía en el siguiente compás, que también tiene 3 sonidos. En el compás número 7 pasaba exactamente lo mismo. Entonces, bueno, tras haber analizado y descubierto este patrón, lo que hice fue hacer como un resumen de todas las inversiones que existían a lo largo de la pieza. Y así fue como empecé a sacar lo que sería el pentacorde en el que se basó Webern para componer esta pieza. Quisiera explicar un poco sobre ese procedimiento, diciendo que después de hacer mi resumen de estas inversiones, me quedó que los sonidos que aparecían en toda la pieza, que se repetían, eran el 4, 3, 1, 5, 2. Después de esos 5 sonidos los ordené para que quedaran de la forma más compacta posible y me dio 1, 2, 3, 4, 5. Y después surgió lo que sería el resultado de la primera forma normal, que la hice con un T11, dándome 0, 1, 2, 3, 4. Y posterior a eso, para sacar la segunda forma normal, el 1, 2, 3, 4, 5, saqué sus inversiones, que son 11, 10, 9, 8, 7, inversiones que aparecen en la pieza, en todos los, que comparten todos los compases. Y posterior a esto los leí de derecha a izquierda. Es decir, que si tenía como inversión 11, 10, 9, 8, 7, leyéndolos de derecha a izquierda fue 7, 8, 9, 10, 11. Y después de esto hice un T5, quedándome 0, 1, 2, 3, 4, que era exactamente la misma forma normal que ya me había salido previamente. Entonces con esto llegué a la conclusión de que no existen dos formas normales para este pentacorde y solamente está su forma prima, siendo 0, 1, 2, 3, 4. Ahora bien, para sacar lo que es T11 y T5, que son transposiciones, en un ejemplo, poniendo de ejemplo el T5, quiero resaltar que es tomar el primer sonido del pentacorde, es decir, el que tengo aquí es 7, 8, 9, 10, 11, tomé el 7 y del 7 conté hasta el 0, dándome 5 semitonos y por eso se convierte en una transposición T5. ¿Ok? Bueno, entonces, este fue el pentacorde que descubrí, en el que se basó. Y ahora quisiera hablar un poco sobre la cuestión rítmica. En esta pieza, Webern nada más utiliza las siguientes figuras, que son negra con punto, las negras, octavos, tresillos que son de cuarto y de octavo, son combinados, y los silencios de octavo con silencio de blanca. Él da una sensación binaria y ternaria, porque a lo largo de la pieza va alternando
tiene un compás de 4/4 y a lo largo de la pieza va alternando los octavos y los tresillos. Quiere decir que si vamos pam, pam, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, de la nada pasa a un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, ta, ta, ta. Entonces cambia esa sensación rítmica. Sin embargo, todo esto, aunado a la velocidad que él marca, que es la negra a 72, y a las dinámicas que él pone en la partitura, y algunas notas sobre la expresión de expresividad musical, eh, hace que la pieza se casi pierda esa sensación de compás. Sin embargo, no deja de tener proporciones rítmicas toda la pieza. Ahora bien, hablando ya sobre lo gestual, la gestualidad de la pieza, la expresión, las expresiones musicales, quisiera decir que inicialmente él pone una nota que es esta, y eso significa tranquilo, tranquilidad, por lo que quienes vayan a interpretarla deben de optar por buscar un carácter tranquilo. Más adelante, él solamente pone rit, que significa retardando, va descendiendo poco a poco la velocidad. Y hasta el final, en el compás número 13, pone un diminuendo, que consiste en poco a poco que el sonido vaya desapareciendo, cesando. Esas son las únicas expresiones musicales que él marca, lo cual se me hace muy interesante, porque va de la mano con el texto. Entonces, cuando, por ejemplo, él en el compás 7 pone, el texto dice blandule, y él pone el retardando, quiere decir que está expresando específicamente en la palabra blandule, que significa suavemente, está expresando esa suavidad a través del retardando. Y de la misma forma, el diminuendo al final, que es blande veni somnule, dulcemente ven a dormir. En el diminuendo, con el diminuendo logra como aterrizar esta idea de que al momento que vaya disminuyendo la sonoridad, sea como decirlo poéticamente, ven a dormir, o sea, con mucha cautela, con suavidad, como una invitación a hacerlo, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante daré toda la traducción del texto que él maneja. Pero bueno, esas son las expresiones musicales más importantes y las únicas que menciona. Y bueno, también quisiera mencionar que hace uso de dinámicas, pero se limita a usar 3 dinámicas solamente, que está constantemente repitiéndolas, que son el piano, pianissimo y mezzo piano. Igual, las pone en partes clave del texto y las pone en cada compás, pero se limita a esas 3. No utiliza fortes, no utiliza mezzofortes, no utiliza fortísimos, ni nada parecido, porque eso iría en contra del carácter general de la pieza. Entonces, estas dinámicas se embonan perfectamente en el carácter y la expresividad que él buscaba, en la gestualidad que él quería plasmar en su idea. Lo cual, pues, me parece bastante interesante la forma de abordarlo, porque más claro no puede ser. Estas dinámicas de piano, pianissimo y mezzo piano, él las llega a invertir o las llega a duplicar entre una voz y otra voz, entre un instrumento y otro instrumento. Por ejemplo, en el compás 3, el clarinete tiene un pianissimo y un crescendo. Y después en el compás 4 tiene la soprano un piano y de igual forma un crescendo. Por ejemplo, ahí replicó las dinámicas y quiso replicar la gestualidad. Comparando con, por ejemplo, el compás 9 y 10, el clarinete tiene un piano y la soprano en el compás 10 tiene un piano pero con crescendo. Quiere decir que quiere hacer énfasis en esa frase. Y en el compás 9 el clarinete está de alguna forma como preparando ese énfasis que la soprano va a hacer en la frase. Pero ambos tienen el mismo carácter, la misma finalidad, el mismo objetivo, que es expresar. Y bueno, estos son algunos ejemplos, fueron algunos ejemplos sobre las dinámicas. Así, a lo largo de la pieza, él va agregando, quitando algunas dinámicas, va haciendo algunas que son opuestas, pero nunca sale de estas que ya mencioné. Ahora bien, voy a hablar sobre el texto. Voy a leer el texto en latín y su traducción. El texto es: Dormi Jesu mater ridet, quetam dulcem somnum videt. Dormi Jesu blandule. Si non dormis mater plorat,
interfila cantans orat, blande beni somnule. Esto quiere decir, duerme Jesús, tu madre sonríe, al ver un sueño tan dulce. Duerme Jesús suavemente, si no duermes, tu madre llora. Entre cuerdas canta y reza, dulcemente ven a dormir. Entonces, si comparamos esto que el texto dice con la parte expresiva de la voz, con las dinámicas, con las expresiones musicales, el movimiento del clarinete y de la soprano, pues podemos encontrarle todo el sentido del mundo a lo que él quería retratar en su canon. Finalmente, quisiera agregar algunas conclusiones generales. Me gustaría decir que en esta pieza se dan grandes rasgos estilísticos de Anton Webern. Él utiliza mucho el contrapunto, lo podemos ver claramente en cómo se llegan a mover las voces. Y bueno, en muchas de sus obras, por supuesto que retrató y explotó la polifonía dentro de este sistema, dentro de este estilo. También quisiera decir que es importante resaltar las alternancias que se manejan entre un instrumento y el otro. En forma, no sé, yo lo podría decir como si fuera una especie de respuesta a la respuesta, o como un eco a algo que se dijo, o como algo que se está reafirmando. Es decir, que cuando, por ejemplo, el clarinete en el compás 1 expone una idea, la soprano la reafirma o la replica, y así van construyendo todo el canon. También quisiera decir que para mí cada sonido representa una idea aislada, una intención que él quería poner para llegar a algo global, pero que finalmente cada pequeña cosa que él ponía o que él puso en la partitura significa algo en cuestión expresiva y es muy notorio. Incluso los silencios tienen gran sentido, por ejemplo, que los usa como parte de todo el discurso. O sea, es como cuando hablamos, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos, pero esa pausa muchas veces tiene un sentido y enlaza una idea con otra idea. Por ejemplo, si yo digo, Anton Webern le ponía sentido a todo, ¿no? Si yo digo, Anton Webern le ponía sentido a todo. Esa pequeña pausa que yo hice tiene muchísimo sentido e incluso le da mayor intención a lo que yo dije. Y bueno, es así como yo interpreto el uso de sonidos, el uso de silencios, perdón, en la partitura. Están muy bien pensados, vaya. En cuestión sonora, las texturas que él maneja se sienten muy ligeras. Son intensas, pero ligeras. Él logra mantener como esa idea, plasmar una idea muy delicada, pero muy bien abordada, muy bien pensada y muy precisa en la pieza. Esto último va de la mano con la forma en que él estructuró y construyó el canon. Y bueno, con las unidades melódicas que él utilizó. Yo las quisiera llamar unidades melódicas por lo que había mencionado de que para mí los sonidos aislados tienen mucho sentido. Y si quitáramos uno, la pieza ya no sonaría igual, ¿no? O al momento de dividirlo como por bloques, perdería el sentido. Entonces, por eso es tan importante y tiene su relevancia cada sonido en esta pieza. Y bueno, pues voy a poner la pieza una última vez, porque no es lo mismo escuchar una pieza sin tener la menor idea de qué se está haciendo, el contexto, de qué expresiones musicales tiene, de dinámica, sin tener la menor idea de nada, ni siquiera del texto. Es muy diferente escuchar así una pieza, que se puede apreciar, sí, pero no es lo mismo escucharla tras haberse analizado y haber comprendido muchas cosas que antes no se percibían, no se comprendían. Entonces creo que es muy importante que la vuelva a poner y pongan mucha atención en todas las dinámicas que él escribe y cómo está todo perfectamente conducido y todo tiene una dirección.
Y pues bueno, espero que haya sido fructífero este análisis, que haya logrado encontrar la mayor cantidad de elementos posibles, según mis conocimientos, en esta pieza, sobre todo para rescatar esta música de Anton Webern, que es por muchos estudiada, pero por muchos otros ignorada y rechazada. Y creo que hay una gran, gran importancia, en verdad, en esta música, porque a pesar de ser difícil de digerir, difícil de comprender, tiene todo un sistema y todo tiene un sentido, ya sea Webern, ya sea Schoenberg. Todos los compositores de este periodo son de gran relevancia dentro de la historia de la música y en lo personal se me hace algo sumamente interesante porque no deja de impresionarte, es impredecible esta música, pero ya que la estudias, que la comprendes, puede llegar a tornar una percepción y un sentido completamente diferente al que te da por primera vez, ¿no? En la primera impresión al momento de escucharla. Y creo que como músico es muy importante tener los oídos bien abiertos, en cuestión metafórica y literal, porque debemos de saber apreciar todo aquello que escuchemos, aunque de momento no sea algo, no nos inclinemos por eso o por un estilo en particular que no queramos abordar, pero por lo menos aceptar escucharlo sin poner un juicio de por medio, sino simplemente escucharlo, tratar de entenderlo si no lo entendemos y después poder emitir una opinión o un juicio. Muchas gracias.